La política de Aristóteles. Introducción. Preámbulo. Para hacer la presente introducción, nos atenemos muy concretamente a la obra política y comenzamos in memoria re, como los títulos de los propios apartados indican. Dejamos a un lado cuestiones muy importantes y relacionadas con la obra por haber ya sido tratadas por otros autores y por mí misma en otras obras de Aristóteles ya publicadas en la presente colección. Así, para los temas vida y época del autor, obras, génesis y estructura del pensamiento aristotélico, la filosofía de Aristóteles, remitimos especialmente a la introducción de Calvo Martínez, Aristóteles acerca del alma. Y para los temas más relacionados con la política, escritos políticos del autor, influencia de Platón, la constitución de los atenienses, autenticidad, época de composición y contenido, la política y la constitución de los atenienses, teoría y práctica, remitimos a nuestra introducción a Aristóteles, constitución de los atenienses, pseudo-Aristóteles, económicos. Es muy útil y actualizada la bibliografía indicada en las anteriores introducciones para los respectivos temas tratados. Dada la complejidad de la obra, por los temas y sugerencias que presenta, nos resulta difícil redactar en pocas líneas una idea sensata de su significación. De las introducciones hechas en castellano a la política, aconsejamos especialmente la de Marías, véase apartado Comentarios y traducciones en bibliografía, en las páginas quinta a la 58. Esta ciertamente muy influida por el estudio de Jäger. Incluso acepta el orden de los libros que da el autor alemán, cuyo estudio actualmente ha quedado anticuada en sus conclusiones. Pero es muy interesante que sus acercamientos al texto, desde esa perspectiva filosófica que solo Marías sabe hacer, tiene en cuenta el contexto histórico griego, la tradición filosófica anterior y la concepción metafísica de Aristóteles, cuestiones que son esenciales para una buena comprensión de la obra. Nosotros hacemos modestamente hincapié en los problemas que plantean la composición y la transmisión de la obra, y procuramos presentar una bibliografía adecuada a los principales temas planteados por el texto, así como las ediciones, comentarios y traducciones más importantes que hay de la obra. La evolución de un pensamiento y que se enriquecen continuamente. La producción de Aristóteles sabemos que presenta dos enfoques totalmente distintos. Por una parte, los escritos exotéricos, que eran obras literarias de divulgación, editadas en la vida del mismo autor, y que contenían la exposición del pensamiento, formando cada obra un todo homogéneo. Por otra parte, están las obras esotéricas o acroamáticas, concebidas para ser oídas, acroasis, en el interior del liceo. La política pertenece a este último tipo de escritos. Su origen está en relación estrecha con los cursos orales de Aristóteles y con su enseñanza en Asos, en Mitilene y en Atenas en el Liceo. Después de impartir sus lecciones, logoi, Aristóteles las precisaba redactando los diversos puntos de su doctrina y las enriquecía con los resultados adquiridos después de las discusiones y debates dirigidos que provocaba después de la exposición. Estas primeras redacciones para sus cursos sobre determinados temas relacionados entre sí podían ser agrupadas y formar conjuntos más amplios. Son los metodoi, métodos, y pragmateiai, tratados, de los que el propio autor habla muy concretamente. Son una especie de monografías
o tratados que estudian una cuestión importante. Estas lecciones, así reunidas, constituían el contenido posible de una obra que esperaba la última corrección del autor. Además, Aristóteles no trataba los temas una sola vez, especialmente tratándose de materias como la política o la física, sino que volvía sobre ellos en otros cursos y los manejaba constantemente con puntos de vista nuevos. Y aquellas antiguas notas las explicaba de nuevo oralmente y volvían a ser enriquecidas con adiciones posteriores, fruto de la propia enseñanza y de haber abordado otros trabajos que hacían evolucionar el pensamiento del maestro. Estos retoques hacían verosímil que el texto de esta obra, comenzado muy pronto, haya estado sufriendo adiciones y cambios continuos hasta el final de la vida del autor, y por ello se explican fácilmente las chocantes contradicciones, pasajes sospechosos, interpolaciones, repeticiones, glosas marginales incorporadas al texto, lagunas. Y también, en cuanto al estilo, se justifican las digresiones, rupturas de construcción sintáctica, pasos abruptos a otro tema, grandes paréntesis explicativos, en algunos casos que pueden ser simples notas del autor insertas en el texto, o bien notas tomadas y dejadas al final de un curso que luego son consideradas como parte del texto mismo. Así, la política, en su estado actual, sin duda, no es un tratado homogéneo, sino un conjunto de lecciones independientes o de ensayos sobre temas relacionados estrechamente entre sí. Como dice R. Stark, es muy probable que Aristóteles no haya preparado la edición de la política y que nunca se propusiera escribir una obra como tal título, como tampoco se había propuesto una metafísica, sino que la obra que nos ha llegado represente la adición de varios tratados y temas y de objetivos más concretos. El conjunto de libros titulados Política recibe su nombre del término griego politika, plural neutro que solo indica libros de tema político y no supone una concepción unitaria. Son fruto de un único pensamiento y en ellos pueden distinguirse varias secciones menores de enfoque y temática un tanto diversos. Estas partes, con un cierto núcleo común, han sido ensambladas luego en la composición general, de acuerdo con algún esquema previo. Sobre este punto concreto haremos más hincapié en el apartado Génesis y formación de los libros. Hay numerosos pasajes y datos deducidos del texto que lo evidencian como una composición inacabada y fruto de las circunstancias antes mencionadas. Nos limitaremos a enumerar algunos. Seguimos para ello a Obonet y su aparato crítico del texto. El libro octavo ha quedado incompleto. Adiciones, primero 11, segundo 12, sexto 2, 1318 A3, P5 y otras. Inseguridad en cuanto al lugar que ocupa el pasaje, quinto 12, 1316 B10 al 14, lagunas después de B7, 1307 a 31, B12, 1315 B38, quinto 12, 1316 B23. Digresiones, por ejemplo, en sexto 10, 1329 a 40 B39. Transiciones abruptas, el comienzo de los libros 3 y cuarto y el fin de los libros quinto y sexto. Pasajes sospechosos, tercera, 17, 1288 a 6, 15. Séptimo, 9, 1329 a 34, guión 10. Séptimo, 9, 1329 a 25. Interpolaciones, 2, 7, del 1 al 4, 1266 a 31, al 1266 B8. Octavo 7, 1342 B, 1734. Notas marginales, CF, segundo 4, 1262 a 40, 1263 B3.
tercero 13, 1338, 26, 38 y otros. Varias versiones de su enseñanza vienen pasajes yuxtapuestos, vienen pasajes unidos por lazos poco conexos, por ejemplo 2.7, 1266 B38 al 67 a 16, 2.7, 1267 a 37-B9, tercero 15, 1286 a 26-B3, 3, 16, 1287 B15 al 35, séptimo 1, 1329 36 igual a séptimo 2, 1324 a 5 13. Sobre la sucesión de diversos regímenes, también recoge diferentes versiones: CF tercero 15 1286 B8, SS cuarto 13 1297 B16, quinto 12 1316 A1 SS. También se encuentra, y creemos que en exceso entre las distintas partes de la exposición, recapitulaciones, por ejemplo, quinto 1 1301 a 19 SS, sexto 1 1316 B31, 1317 AL, reenvía otro pasaje, así en primero 12 1259 37, segundo 10 1272 a 16, tercero 1 1275 B2-3, séptimo 2 1324 a 5 divisiones, cuarto 4 1290 B21, séptimo 4 1325 23. Estas irregularidades e incoherencias, a veces aparentes, juiciosamente interpretadas, han permitido descubrir en el texto transmitido distintas capas pertenecientes a épocas diferentes, fruto tal vez de diversos cursos desarrollados por Aristóteles, y consecuentemente debido a la estructura propia de los libros esotéricos y a este carácter de obra inacabada, los editores y comentaristas en el curso de los siglos se han planteado varias cuestiones relacionadas, bien sea con el orden de los libros, es decir, si mantienen una lógica interna entre las diversas partes del tratado, o bien con la fecha de esas partes, por si se puede ver en ellas la expresión de las capas sucesivas dejadas por la enseñanza de Aristóteles a lo largo de su vida. Antes de entrar a tratar los problemas del orden de los libros y de la fecha relativa de los mismos, vamos a dar un resumen de los libros según el orden tradicional, que es el recogido en nuestra traducción. Contenido de la política. A favor del orden tradicional está el testimonio dado por el propio Aristóteles al final de su obra Ética a Nicómaco. Si es que no consideramos este pasaje modificado, completado o redactado posteriormente, a modo de conclusión de la obra, este pasaje de la Ética dice expresamente: pues bien, como nuestros antecesores han dejado sin investigar lo referente a la legislación, quizás será mejor que lo consideremos nosotros y, por lo tanto, estudiemos en general lo relativo a la constitución política a fin de completar, en la medida de lo posible, la filosofía de las cosas humanas. En primer lugar, pues, intentemos pasar revista a lo que parcialmente haya podido quedar bien tratado por nuestros predecesores. Después, en vistas de las constituciones políticas que hemos reunido, intentemos ver qué cosas salvan y qué cosas pierden a las ciudades, y cuáles a cada uno de los regímenes, y por qué causas unas ciudades son bien gobernadas y otras lo contrario. Examinadas estas cosas, quizás podamos ver al mismo tiempo cuál es la mejor forma de gobierno y cómo ha de ser ordenada cada una de las y de qué leyes y costumbres se ha de servir para ser la mejor en su género. Es decir, Aristóteles se propone estudiar en la política las opiniones de los autores que han tratado de la mejor constitución, las razones de la prosperidad y de la ruina de las ciudades,
y las causas de que esté bien o mal administrada una ciudad bajo un mismo régimen político, la estructura y las leyes del régimen ideal, y en el curso de la elaboración de la obra parece que Aristóteles siente la necesidad de añadir y someter a examen las cuestiones tratadas en los libros primero y 2, capítulos 9 y 12, 3 y 4. Pasemos a exponer el contenido de los libros. El libro primero resulta muy complejo y sirve de introducción al conjunto de la obra. Aristóteles examina y describe los elementos constitutivos de la ciudad, las personas y las cosas. Se pueden distinguir dos partes en él. La primera trata de la comunidad política en general y de sus relaciones con las otras comunidades. La segunda parte examina diversas cuestiones relativas a la familia y a los diferentes elementos que la componen. En esta trata de la teoría de la esclavitud natural, de la teoría de la propiedad y su adquisición y de ciertas partes de la economía doméstica. Este libro 1 enlaza con el final de la Ética a Nicómaco, obra que, según hemos visto, anuncia en parte los temas de la política y a la que este libro remite en varios pasajes. Por servir de introducción al conjunto, se suele pensar que su elaboración es posterior a la del resto de la obra. Si bien puede contener algunos capítulos más antiguos insertos en la introducción, existe desde luego una cierta continuidad entre el libro 1 y el 3. El libro 2, en cambio, con sus diversas críticas y con una unidad mayor, aparece como una segunda introducción, de tipo muy distinto y más concreta, sobre las formas de gobierno. Tiene por objeto el estudio de las mejores constituciones. Trata primeramente de las mejores constituciones en teoría y sobre todo de la que Platón expuso en la República y en las leyes, y también de otras como la de Faleas, de Calcedonia e Hipódamo de Mileto. Luego examina de manera bastante detallada las constituciones en vigor en Esparta, en Creta, en Cartago, ciudades que pasaban por ser las mejores gobernadas en aquella época, y termina con una breve ojeada a algunos de los antiguos legisladores, tales como Licurgo y Solón. El libro 3, que representa la parte central de la política, expone la teoría general de las constituciones, parte del análisis de los conceptos de ciudad, de ciudadano y de virtud política, y deduce de estas consideraciones las 6 formas posibles de gobierno, buenas o malas según que se propongan el bien común o el interés particular. Con el gobierno de uno solo, la monarquía o la tiranía; con el gobierno de varios, la aristocracia o la oligarquía; con el gobierno de todos, la república o la democracia. Después estudia los principios fundamentales de toda constitución, la naturaleza de la justicia distributiva y la de la soberanía del Estado, principalmente en la oligarquía y en la democracia. Y por último trata de la teoría general de la monarquía, en la cual, basándose en los hechos, distingue 5 formas históricas de realeza y anuncia una discusión sobre la aristocracia. En los libros 4 al 6, Aristóteles aborda más claramente problemas de la política concreta. En ellos ofrecen un verdadero estudio biológico de la política, para tratar las diversas constituciones en vigor a escala de un arte que se relaciona más, como él dice, con el del naturalista, y como verdadero investigador científico multiplica los ejemplos concretos de su tesis. Tras una breve introducción y planteamiento del plan de los libros 4 al 6, el libro 4 trata sobre todo de las diferentes variedades de democracia y de oligarquía, y también de la república, politeia, tipo de constitución mixta, mezcla de los 2 regímenes anteriores. Examina a continuación el problema de la relatividad de las constituciones, es decir, de las relaciones que existen entre los pueblos y sus constituciones.
Y finalmente aborda la teoría de los tres poderes: deliberativo, ejecutivo y judicial. En el libro quinto, Aristóteles, igual que lo haría un discípulo de Hipócrates, trata de lo que se podría llamar la patología política y expone las causas generales de las revoluciones o de los cambios constitucionales en los estados en general y las causas particulares en diferentes tipos de constitución: democracia, oligarquía, aristocracia, monarquía y sobre todo tiranía. A continuación, indica los medios de conservación de los regímenes y establece las tres cualidades que ha de poseer el hombre de Estado: lealtad al régimen establecido, gran capacidad para los asuntos de la administración y virtud y justicia apropiadas a la Constitución en vigor. Sigue con la naturaleza del gobierno, la causa de la revolución y los medios de la salvación en las monarquías. Y finalmente alude a la brevedad de las tiranías en el pasado y critica la exposición de los cambios constitucionales hecha por Platón en la República. El libro sexto vuelve a las discusiones anteriores sobre la oligarquía y la democracia, pero desde un punto de vista diferente. Estudia la organización especial del poder y los medios de asegurar la estabilidad de la democracia y de la tiranía. Finalmente, trata del número, naturaleza y atribuciones de las magistraturas necesarias para la existencia de la ciudad y de las que son útiles para su buena administración. En los dos últimos libros, Aristóteles presenta un estudio del gobierno ideal y de la estructura del mejor Estado. En el libro séptimo podemos distinguir tres partes. La primera es una introducción con ojeada general a bien y a la felicidad, y muestra muy especialmente al presentar los dos tipos de vida: contemplativa y activa, propios del Estado y del individuo, la estrecha solidaridad que existe entre el ciudadano y el Estado. Vemos que Aristóteles les vuelve al tema de la ética sobre la vida más deseable, que es lo que toma como guía la virtud y está de acuerdo con el soberano bien. La segunda parte es un esbozo de la Constitución y de las estructuras del Estado que, según Aristóteles, es el menos imperfecto. Para que estos se cumplan, son necesarios tres factores materiales: la población, el territorio, el acceso al mar y el carácter nacional de los habitantes, con una crítica a Platón. A continuación estudia la estructura interna de este Estado perfecto: las clases sociales, los ciudadanos propietarios y los trabajadores auxiliares, la división en grupos, las mesas comunes y el régimen de las tierras. Y siguen las cuestiones de urbanismo, es decir, el plan general de la ciudad, y otros detalles relacionados con algunas instituciones y edificios oficiales. La tercera parte es una primera aproximación a los principios generales y a las grandes etapas de la educación de la juventud, adecuadas a este estado más deseable y que en algunos casos incluye rasgos de una formación continua. Esto lo desarrolla en unos principios generales y en las etapas propiamente dichas. El libro octavo continúa el estudio comenzado en el libro precedente. Aristóteles muestra la importancia de la educación y la necesidad de que el legislador se ocupe de ella y la adapte al espíritu de la Constitución en vigor, pues cada régimen tiene sus propias costumbres. Establece un plan general de educación. Debe ser común a todos y su fin debe ser únicamente la perfección moral. Trata luego de materias objetos de la educación. Hace hincapié en el dibujo, en la gimnasia y especialmente en la música, por la influencia que ejerce en el carácter. Termina con una descripción de los instrumentos musicales y de los modos musicales, analizando las melodías que cree más convenientes para la educación de la juventud. Con el estudio sobre la música se termina este tratado de la educación, verosímilmente inacabado. Génesis y formación de los libros de la política. La política en 8 libros se encuentra ya indicada en los catálogos de Diógenes Laercio y del Anónimo número 70, los cuales se remontan a una primera lista de las obras
redactadas por Aristón de Ceos, quien a finales del siglo III a.C. dirigía la escuela peripatética. Este dato probaría que, desde finales del siglo III a.C., los diferentes libros estaban ya unidos en un tratado único. Desde el siglo XIV, editores y comentaristas han criticado la sucesión de los libros, tal como la tradición nos la ha transmitido, y propusieron otra que consideraban más lógica y sistemática. Los cambios más corrientes entre los propuestos consisten, primero, en que los libros séptimo y octavo, en los que Aristóteles hace un esbozo del régimen ideal, vayan después del libro tercero, que trata de la teoría general de las constituciones políticas. El último capítulo del libro tercero anuncia, en efecto, el paso a la discusión de la mejor constitución, discusión que se efectúa en el libro séptimo. Y la primera frase del libro séptimo existe en forma mutilada, lo mismo que la última frase del libro tercero, como signo de la intención, sea de Aristóteles o de un antiguo editor, de conectar entre sí los dos libros. Y en segundo lugar, algunos afirman que el libro sexto, en el que expone el modo de organización de las democracias y de las oligarquías para asegurar la estabilidad, siga al libro cuarto, que trata de las diferentes formas de las constituciones existentes. A los defensores del primer cambio, entre otros, Barth, Lemy y Saint-Hilaire, Susemil, Newman, se les puede responder que el capítulo 18 del libro tercero, donde anuncia el tema régimen ideal, parece ser una adición posterior, y que el régimen ideal que debía seguir al libro tercero era muy diferente del que se conserva en los libros séptimo y octavo. Además, en estos libros se han encontrado alusiones a los trabajos del Liceo y a acontecimientos políticos contemporáneos que dejan deducir que la redacción de ellos representaría un complemento tardío aportado por Aristóteles a su doctrina política, y ello justifica su colocación al final de la política. Y, al respecto al segundo cambio, también se puede refutar el comienzo del libro séptimo. No tiene una conexión real con el libro tercero. En él se toma de nuevo la discusión sobre la vida mejor, y además el comienzo del libro cuarto anuncia la terminación del programa enunciado en el libro tercero, y numerosos pasajes del libro cuarto se refieren al libro 3 como a una discusión que precede inmediatamente. Por otra parte, el libro sexto se refiere muchas veces al libro quinto, y los libros cuarto y quinto cumplen en orden previsto el programa expuesto al comienzo del libro cuarto. Se han propuesto otras soluciones de cambios posibles en el orden de los libros, pero ninguna se impone en el estado actual del texto, y presentan como nota común su carácter marcadamente subjetivo. No obstante, por su interés y debido a la repercusión enorme que han tenido, haremos una referencia a los estudios profundos realizados por W. Jaeger y por H. von Arnim. Gracias a ellos se conoce mucho mejor el pensamiento de este autor griego. Ambos estudiosos, aunque no coinciden en los resultados finales incluso hay contradicciones entre ellos, aplican a Aristóteles mismo y a su obra el método genético. Es decir, teniendo en cuenta referencias internas y contradicciones, intentan ordenar los libros según el orden que tendrían en el momento de su redacción y explicar así una evolución sucesiva en el pensamiento de Aristóteles. Vamos a fijarnos solamente en las conclusiones a las que llega Jaeger. Forman parte de la política primitiva los libros segundo, tercero, séptimo y octavo. En estos libros, Aristóteles sigue las líneas platónicas de una ciencia política abstracta. Los libros cuarto al sexto formarían un tratado perteneciente a la última etapa de producción del autor, en la que predomina la idea de investigación empírica positiva, momento en que llega al máximo distanciamiento de su maestro. Luego habría añadido como prólogo el libro 1, que expone las condiciones sociales y económicas que sirven de base a toda vía política. Pero es probablemente un error creer que hay un orden original o propio entre los libros de la política. La obra parece la fusión de 5 tratados,
sobre la economía doméstica, el primero, sobre las constituciones ideales y las existentes más estimadas, el libro 2, sobre el Estado, el ciudadano y la clasificación de las constituciones, el libro 3, sobre las constituciones inferiores, el libro 4 y sexto, sobre el Estado ideal, del séptimo al octavo, y la sucesión de los libros, según el orden tradicional que ocurre en el sentido que el mismo Aristóteles expuso en la conclusión de la Ética a Nicómaco, va de acuerdo con la lógica interna del texto, como bien demuestra Parker, entre otros. Aristóteles trata primeramente de los fundamentos sociales del Estado, es decir, de la familia y de los elementos que la integran. Esto le lleva a hablar, al fin del libro primero, del tema del matrimonio y del lugar en el de las mujeres, tema con el que pasa al libro segundo, en el que considera los puntos de vista de Platón sobre el matrimonio y la situación de las mujeres. Y a continuación expone el conjunto de teorías políticas y también las de otros inventores de utopías, al tiempo de los mejores regímenes corresponde el de los gobiernos existentes que se consideran los más notables. Esta revista a los mejores regímenes en teoría y en la práctica permitirá a Aristóteles establecer un plan nuevo de ciudad ideal y según el método analítico que emplea le lleva a tratar los elementos necesarios de toda constitución. Esto es el objeto del libro tercero. Esta exposición teórica va seguida de un estudio detallado de las diversas constituciones, en los libros cuarto al sexto, sobre las bases de los datos reunidos, a través de este examen de todos los tipos de gobierno en vigor y gracias a su conocimiento profundo de la realidad histórica, tal como se manifiesta sobre todo en el libro quinto, Aristóteles llega en los libros séptimo y octavo a esbozar su propia concepción del régimen ideal, específicamente distinto de cada uno de los estudiados. Una constitución tan virtuosa como la de la aristocracia, tan estable y tan justa como la de la politeia, régimen mixto. Este remate sería el coronamiento de sus estudios sobre la política. Además, la coherencia lógica interna del texto, hay otra razón, y es que el orden tradicional es el único que dan a todos los manuscritos, y es muy respetable también la antigüedad de una tradición que se remonta al siglo III a.C. Y hay un hecho material, el de las múltiples relaciones mutuas entre los libros considerados en su orden tradicional, relaciones mutuas que el propio Aristóteles, uno de los primeros editores de la política, ha querido que existieran y que dejan ver su intención en el mismo texto. En los estudios más recientes no se pone en duda que la obra hay tratados pertenecientes a épocas diferentes, materiales que formaban parte incluso de otros escritos, pero también se admite, en general, el propio autor lo refunde todo en una última revisión en la política con el orden tradicional en que nos ha llegado y que este orden ha sido escogido por el propio Aristóteles o según otros por algún editor de la escuela peripatética fiel a la enseñanza de su maestro. Así, lo más razonable, teniendo en cuenta los últimos resultados de la investigación, es respetar ese orden y considerar la unidad de la obra que se descubre de su lectura. La transmisión del texto. Estrabón, Geografía 13, 1.54 y Plutarco, Sila 26, nos han dejado una relación probablemente poco fidedigna del modo en que los manuscritos de Aristóteles se habrían conservado a través de diversos azares. Han sobrevivido 3 catálogos de las obras de Aristóteles. Uno se encuentra en el libro quinto de Vida, Doctrinas y Opiniones de los Filósofos Ilustres de Diógenes, Laercio, quien registra 146 títulos. El otro es atribuido a Ezequio de Mileto, siglo VI después de Cristo. Contiene 192 títulos, 132 de los cuales citados ya por Diógenes, y un tercer catálogo fue transmitido de forma incompleta por autores árabes del siglo XIII, quienes afirman que lo han tomado de un cierto Ptolomeo. Este catálogo reproduciría el de Andrónico de Rodas,
siglo I a.C., quien había hecho una edición de las obras de Aristóteles entre el 40 y 20 a.C. Según otros autores, antes de la edición de Andrónico, hubo al menos 12 ediciones alejandrinas de los escritos biológicos. Y por otra parte, según Moreau, el catálogo más antiguo de las obras de Aristóteles se remontaría a Aristón de Ceos, hacia el 200 a.C., y contiene tratados dedicados a la enseñanza, como la Ética a Eudemo en 5 libros y la Política en 8, los que prueba una cierta difusión de estos escritos en esta época. Los manuscritos de la Política derivan todos por diferentes intermediarios del texto revisado por Andrónico, un décimo sucesor de Aristóteles, en la dirección del Liceo. Este peripatético, según la opinión de Estrabón y Plutarco, había coleccionado y revisado las copias ejecutadas a principios del siglo I a.C. sobre manuscritos de Aristóteles. Sabemos que anteriormente Teofrasto de Eresto, discípulo y continuador de Aristóteles en el Liceo, hizo una edición privada de los cuadernos de notas que formaban la Política, legada por el maestro a su discípulo. Y así Teofrasto hace más accesible el tratado en aquella época. Según las mismas fuentes, los descendientes de Neleo, el condiscípulo de Teofrasto, por temor al ardor bibliográfico de los atálidas, habían escondido durante cerca de 2 siglos en una bodega húmeda en Skepsis, en la Troade Asia Menor, las obras de Aristóteles, legadas a Teofrasto, luego a Neleo, un oficial amante de los libros. Apelicón de Teos compró estas obras y mandó hacer copias de ellas. Esta biblioteca, llevada de Atenas a Roma por Sila, pasó a manos del gramático Tiramión. Andrónico adquirió esta copia de los tratados que publicó, como hemos dicho, entre los años 40 y 20 a.C. Esta edición debía diferenciarse poco en el fondo de las copias del tratado que se encontrarían verosímilmente en las bibliotecas de Alejandría y de Pérgamo, o que habían sido hechas por Aristotón de Ceos desde el siglo III a.C. Así, se podría remontar el texto a un estado casi contemporáneo a Aristóteles. La nueva edición de Andrónico conoce el abandono casi completo desde el siglo I a.C. hasta el fin de la Edad Media. Las huellas de este tratado en la tradición literaria son muy escasas, y esto explica, en parte, que solo tengamos manuscritos de época tardía, de los siglos XIV y XV, para establecer el texto. También se dispone de la traducción latina hecha en el siglo XIII por Guillaume de Moerbeke. Los manuscritos se reparten en 2 familias o recensiones. La primera familia contiene un pequeño número de ellos, pero los más importantes, uno de la Biblioteca Ambrosiana de Milán y otro de la Biblioteca Nacional de París, y el texto conjetural establecido después de la antigua traducción de Moerbeke. La otra familia contiene unos 20 manuscritos, divididos en 2 claves de valor muy desigual. Los mejores representantes son 2 manuscritos de la Biblioteca Nacional de París, Q y R. Después de un estudio poco detallado, Aubonet concluye que muchas correcciones de los principales manuscritos, PQ de cada familia, reproducen las lecciones de los manuscritos de la otra, y de esa manera testimonian las incertidumbres de la tradición. Además, las diferencias entre las 2 familias, que por otro lado están de acuerdo en el orden de los libros, se reducen a detalles poco importantes. Y deduce también que en el siglo X el texto de la Política presentaba en muchos pasajes 2 o varias lecciones que se remontaban a la antigüedad y que provenían más bien que de redacciones sucesivas hechas por Aristóteles mismos, de estudios exégitos realizados por peripatéticos y platónicos. En el texto frecuentemente aparecían glosas al margen, una tradición manuscrita que desde el origen contiene numerosas variantes. Se prestaba a fáciles modificaciones por los diferentes copistas. Así pues, la tradición auténtica del texto de la Política parece
representada por un texto que se basa en las dos familias. Y esta es la postura de Obonet en el establecimiento del texto griego que nosotros seguimos. El texto de nuestra traducción. La base de nuestro texto es la excelente edición crítica, aunque incompleta, de Obonet. En cuanto a los pasajes más conflictivos, por ser considerados interpolaciones, transposiciones, correcciones o glosas, hemos adoptado una postura conservadora y respetamos y seguimos el texto establecido de estas ediciones. Intentamos ajustarnos al fondo y a la forma del original. Respetamos el estilo del autor en la medida de lo posible. Los problemas mayores que se nos plantearon procedían del contenido y a veces de la forma. Del contenido a causa del carácter mismo del tratado, teórico y a la vez histórico e institucional. Aparecen muchos términos de instituciones y alusiones a lugares geográficos y a personajes históricos o legendarios. Para paliar este problema, consideramos que la edición de notas aclaratorias, siempre que el texto lo exigía, era el único modo de hacer más comprensible el contenido. En cuanto al estilo original del texto, es el propio de los tratados de Aristóteles, concebidos para ser oídos y no como una obra unitaria y de carácter homogéneo. Son debidos a épocas diferentes y a redacciones sucesivas con un fin práctico, desarrollarlos y debatirlos en cursos con sus discípulos. Por tanto, están escritos en un estilo muy desigual. Destaca la propiedad en el uso de los términos, la concisión de la expresión adaptada al objeto que trata de definir y el número de imágenes y ejemplos sacados de la vida cotidiana y de las diversas actividades de los hombres, para hacer resaltar y dar mayor claridad a aquellas ideas a veces demasiado abstractas. Hemos intentado respetar el estilo lo más posible, incluso la construcción sintáctica, en aquellos pasajes que presentan repeticiones, paralelismo, reiteraciones, o bien recapitulaciones y resúmenes excesivamente escuetos. Procuramos, sin desvirtuar su peculiar forma, hacer el contenido plenamente accesible a un lector actual. Para los nombres propios, nos hemos atendido a las indicaciones de Galiano, la transcripción castellana de los nombres propios griegos. Añadimos un índice de nombres y una bibliografía selectiva que creemos muy útiles.